Buenas noches, soy José Reina Herrán Villalba, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el pregrado de Historia, materia de América precolonial y colonial. Hoy analizaremos cuáles fueron las principales características de las sociedades coloniales en América. Tenemos que partir desde el punto en que Colón llega a la Española, redescubre América. Se determina como este su punto de inicio de sus diferentes viajes. Igualmente se convierte esta isla en la plataforma de conquista para España, donde comienzan a hacer las primeras pruebas de gobierno, donde comienzan con dominar a los indios, esclavizarlos mediante la imposición de trabajo constante al punto de que se sobrecarga el trabajo de estas personas, comienzan a fallecer no solamente por el exceso de trabajo, sino también por las nuevas enfermedades que traen los españoles. La conformación interna de cada cuerpo, de acuerdo a lo que come, a lo que el clima que está constante, es diferente en cada continente. Consiguientemente, esto no solamente arrasa a la española, porque con los otros viajes se llega al continente, directamente al continente, al Centroamérica, Suramérica, por el sector de Colombia, Venezuela, igualmente por el sur de los estados, lo que hoy es Estados Unidos, y todos ellos van transmitiendo estas enfermedades. De una u otra forma, esta cantidad de población indígena, fuese por guerras, fuese por enfermedades, por exceso de trabajo, por la esclavitud que se presenta al inicio, hace que se reduzca la cantidad de una manera alarmante. Creo que es uno de los grandes genocidios de la humanidad. Consiguientemente, para poder solventar o sustentar la economía, se introduce la esclavitud. Cuando se dice que se introduce la esclavitud, hay que tener en cuenta que la esclavitud viene de épocas remotas, toda desde la época de la antigua, donde las diferentes batallas, guerras, determinaba que los que perdían pasaban a ser esclavos de los contendientes ganadores. Después viene lo que es la esclavitud por necesidad o por beneficio de pago de deuda. Igualmente se presenta la esclavitud en África en el sentido de que las tribus dominantes entregaban otros negros como parte de este negocio, ya que llegaban ahí portugueses, británicos, españoles, y negociaban con esto para poder generalizar la esclavitud, o sea, la compra y las necesidades de personas, para los diferentes trabajos. Con el descubrimiento de estas nuevas tierras, el redescubrimiento de América, se comienza a traer esta mano de obra. España trae una gran cantidad, como lo es igualmente Portugal en Brasil, como es Inglaterra hacia las 13 colonias. Por consiguiente, se generaliza un comercio triangular, donde de España salen con algunos elementos exóticos para en África, cargan la mano de obra, los esclavos, los negros esclavos, y los transportan ya fuese para lo que es Suramérica o Norteamérica. Y de aquí llevaban azúcar, llevaban otros oro, plata, piedras preciosas, elementos de cultivo como algunos granos, paraban pues, hacían otra parada en Norteamérica, allá estaba constantemente lo que era la pesca y otros cultivos que el clima les daba para allá, para allí. Y llegaban a Europa y tenían una ganancia más del 100%, porque ganaban con los esclavos y ganaban con los productos que llevaban. Consiguientemente, podemos decir la economía de América, o perdón, la economía de Europa conquistadora se basa en la explotación de las tierras americanas, pero con una mano de obra que no cobra, solamente le dan migajas de comida, látigo para el trabajo. A partir de eso, hay que también entender que para poder desarrollar esta pirámide, las formas de colonización de tanto de América, tanto de España como de Inglaterra fueron totalmente diferentes. En España no le dieron problema al mestizaje, no le dieron problema teniendo en cuenta que los primeros
movimientos de personal para la conquista solamente eran movimientos exclusivos de hombres, no venían mujeres. Consiguientemente, ellos llegaban aquí, no desposaban, abusaban de las indígenas, luego de las personas negras, abusaban de estas mujeres y comenzaban a tener hijos. Comienza a darse el mestizaje. No se puede decir que no hubieron de pronto relaciones concientizadas, conscientes de pronto que haya amor, haya cariño, haya un reconocimiento de protección por parte de este español hacia la indígena o hacia la negra, ¿cierto? Sí la subieron, sí se presentó igualmente, pero diferente con las 13 colonias de Inglaterra, donde ellos prevalecen, las personas blancas mantienen su concentración, no quieren mestizarse, no lo desean, ven al indio como un elemento que se utiliza y se desecha, más no como un igual, sino un elemento más de la naturaleza. Eso así, al entender estas formas de cómo colonizan, podemos determinar que en la estructura jerarquizada que se presenta por el sincretismo, que se presenta en América Centro y Suramérica, se dan unas diferencias sociales, donde presenta el blanco peninsular, que es el que tiene todas las ostenta los mayores cargos y tiene las mayores prebendas por ser blanco, llegado de España. Tiene sus relaciones con las Indias, comienzan a crear otros elementos, ya comienzan a llegar las esposas, las mujeres, ya comienzan a establecerse y comienzan a tener familia acá. Estos hijos de españoles, pero nacidos en América, se llaman criollos. Eran grandes terratenientes, se les permitía tener esclavos, manejaban algunos cargos menores dentro de los organismos de control del Reino de España, e igualmente esto va creando ciertas molestias. Igualmente están los mestizos, que son los hijos de entre españoles e indios, y los mulatos, que es entre blancos y negros, entre el español blanco y negro. Tienen estos dos tipos de cruces con españoles, pero también hay muchos más que los veremos más adelante. Están los indios como habitantes de los pueblos originarios, sin derechos y con escasos beneficios de la ley. Hay un pequeño grupo que es el selecto entre los indios, por así decirlo, selecto, pero le dan unas pequeñas prebendas, que son los jefes de las tribus, que existían en el momento que todavía sobrevivían y que se apegaban a las leyes de España. Igualmente estaban los negros, personas traídas a la fuerza de África, considerados como bienes negociables, o sea que no tenían voz, voto, no se les reconocía absolutamente nada, utilizados, y como se observó en la conferencia dada por el profesor de España, de la Universidad de España, nos decía que los catalogaban como un artículo, un producto, determinando el tipo de oreja, la color de piel, los dientes, como cuando se determina un producto en una tienda. Esa era la forma de llevar el control cuando entraban a América. Y se dan las castas. Casta era la mezcla de sangre de los diferentes grupos antes nombrados, o sea que se revolvía el blanco con el mestizo, el blanco con el mulato, mulato, indio con blanco, y esto da una origen de lo que llaman castas, las cuales veremos algunos ahora. Español y indio mestizo, podemos hablar del cuartón de mestizo que daba un quinterón, español y quinterón, con quinterón de mestizo, gente español y quinterón de mulato lo conocían como gente blanca, mestizo e indio lo llamaban cholo, negro e indio sambo, negro y sambo prieto. Todo ese sincretismo que se presenta en Sudamérica y Centroamérica permite toda esta gran diversidad de nuevas personas, de nuevas razas, por así decirlo. Español y el morisco albino y blanco, español y cholo, cholo indio, salto atrás y mulato lobo, lobo y chino jíbaro, jíbaro y mulata albarazado, un montón de nombres que le dan a estas castas, pero en que en general lo que vienen a surgir con esta reducción de la población indígena tan fuerte, con esta cantidad de gente blanca de España y otros países, pero de Europa, que son blancos, y
la gran cantidad de gente negra, todo esto conforma una nueva tipo de personas que por regiones, digamos en Colombia, están los costeños, los pastusos, el negro del Chocó, altivo, fuerte, está el tolimense, el antioqueño, es el montonón de cruces de razas de nuestros antepasados. Y así como pasa en los nombres de Colombia, estoy convencido que así es en todos los países de Sudamérica, Centroamérica, una gran cantidad de mestizos y cada uno con unas costumbres en sus comidas, en su forma de religión, en su vestimenta, que son modificadas obviamente por el clima, pero lo que los hace como una nueva raza, con un nuevo espíritu. Es la semilla de lo que podemos decir del patriotismo sudamericano, del patriotismo de cada país, porque éramos diferentes a los españoles totalmente. Teníamos una identidad, de ahí comienza esa semilla de que éramos totalmente diferentes. En la estructura social en Inglaterra, allí es diferente. Allí se habla de un rey que maneja toda la jerarquía de las 13 colonias. Él tenía facultades legislativas, judiciales, ejecutivas. Está la clase alta conformada por los grandes terratenientes, comerciantes. Recordemos que la gran cantidad de colonizadores en Inglaterra eran comerciantes que venían de una Inglaterra pobre, recién terminada de varias guerras consecutivas, igualmente de una persecución por la reforma católica, hay una persecución religiosa, por así decirlo. Entonces llega una gente, no solo hombres, llegan con sus núcleos de familia, con sus familias. Eso hace que el mestizaje sea también muy reducido, supremamente reducido. Entonces, estas personas se clasifican en clases, por así decirlo. Clase alta, conformada por terratenientes, como les decía, tenían los cargos de ministros, funcionarios reales, abogados. Los altos cargos y las altas carreras estaban en esta clase. La media, pequeños agricultores, artesanos cualificados, algunos comerciantes, y la baja, determinada por los sirvientes por conveniencia debido a deudas, teniendo en cuenta que toda persona que venía a Inglaterra tenía que pagar un pasaje. Si muchos de estos no tenían la plata para solventar el pasaje, cuando llegaban a Inglaterra las colonias, pagaban ese pasaje, esa estadía, esa comida, esa manutención con trabajo hasta saldar su deuda. Igualmente estaban los nativos originarios y esclavos. El nativo originario visto por Inglaterra primero fue como un igual en el comercio, donde obviamente le sacaban provecho con las compras, con las ventas de armas, de elementos varios, licor en abundancia, pero lo del europeo, perdón, el hombre de Inglaterra, pieles, algunos elementos de cultivo que fueron sustentándolos. Después se dan cuenta que pueden dominarlos, comienza la dominancia, la dominación a la fuerza, a los golpes, violencia, muertes. Igualmente, se da la necesidad que entre las 13 colonias hay un sector norte, central y sur, y se ve la necesidad de continuar con la esclavitud y comienza ese comercio que hablaba antes de los esclavos, de dónde llegaban, cómo los transportaban, de dónde venían, y a utilizarlos en estas tierras. Vamos a hablar de la economía. Hablando de la sociedad, tenemos que hablar de la economía. Primero, los virreinatos españoles. Se basó en la explotación minera de metales preciosos, como también la producción agrícola, la cual para poder ayudar a superar las hambrunas que presentó Europa. La mano de obra utilizada en este inicio fue indígena mediante la implantación de la mita y la encomienda, la mita para las minas y la encomienda para el cultivo de diferentes áreas o regiones. Ante la necesidad implementada de la esclavitud para mantener la producción, se hubo necesidad por las muertes, por la gran cantidad de muertes de los indígenas y que ellos no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo obligado en horas ilimitadas y trajeron una fuerza mucho más fuerte que fue el negro esclavo. La extracción de metales preciosos como el oro y la plata, piedras preciosas, también está el cobre, el estaño, el plomo, piedras preciosas como la esmeralda y los cuarzos. Por eso la ubicación de los diferentes virreinatos, primero en México con el reinato de la Nueva España, el virreinato de Perú,
luego se abre el virreinato de Nueva Granada y luego el virreinato de el Río de la Plata, pero también unas capitanías que hablaremos más adelante. El cultivo de productos agrícolas corrientes como el maíz, el frijol, el cacao, papa, yuca, tomate, maní, tabaco, frutas tropicales, la piña, la chirimoya, e introducidos como el trigo, el arroz, cebada, caña de azúcar, algodón y café. También en el ganado europeo se introdujo aquí en América lo que eran las vacas, caballos, ovejas, cerdos y cabras, ya que aquí el ganado era el de las llamas, las alpacas, un tipo de perros en México que los indios lo tenían para poderlo comer. Igualmente algunas aves muy parecidas a las gallinas. En Inglaterra fue diversificada, se basaba en la agricultura y el comercio y la industria, donde la fortaleza regional de diferentes áreas permitió hacerse fuertes y ofrecer productos al comercio exterior sin afectar la demanda interior. Podemos hablar que el desarrollo económico en las colonias del norte se basaban en la pesca, la caza de ballenas, la construcción naval y la tala de árboles y comercio marítimo. Las colonias centrales se basaron en la economía en el cultivo de cereales y a menor escala una manufactura necesaria. También aprovecharon los recursos naturales como la explotación del carbón mineral, hierro, gas, petróleo y bosques. Las colonias del sur sobresalían por una agricultura de exportación de tabaco, arroz, algodón y una dependencia total de la mano de obra esclava, donde la desigualdad social era evidente. Cabe entender que estos productos agrícolas también hay que meter aquí que fueron descubiertos uno a uno. El tabaco fue lo que le dio empuje a las colonias del sur. En las colonias centrales, la explotación de los bosques fue lo que le dio un empuje económico. Igualmente en el norte, con la construcción naval, tanto que tenían varios puertos para poder abastecer no solamente a Inglaterra, sino a otros países que les compraban estas mercancías. En la estructura política podemos determinar que los virreinatos de España manejados o liderados por el rey. Igualmente estaba la Real y el Supremo Consejo de Indias, que eran miembros asignados por el rey para aconsejar, asesorar a los virreyes en la situación tanto judicial como ejecutiva, funcional de estas nuevas tierras, y aconsejaban al rey en lo referente a qué hacer, cómo manejar estas nuevas tierras. Está la Casa de Contratación, que regulaba y controlaba el comercio entre España y América, mantenía las flotas, los impuestos, los tributos, controlaba a los pasajeros, las diferentes mercancías, las migraciones, juicios comerciales cuando habían diferencias. Igualmente recopilan la información geográfica y documental sobre las Indias. Como decía antes, hubieron varios virreinatos, como el de las Indias. Fue un virreinato que ese primer virreinato fue el del tiempo de Cristóbal Colón, al momento en que ya se descubre lo que es México y se impone por sus diferentes cantidades de oro que pudieran explotar. Se abre el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, Nueva Granada, el Río de la Plata, la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Chile. También está las reales audiencias en el Alto Tribunal Judicial de la América Española. En sí eran los jueces. Administraban la justicia civil y criminal, vigilar el buen trato a los indígenas y supervisar la aplicación de las leyes reales. Están los gobernadores y presidentes, los gobernadores nombrados por el rey y los presidentes de la Real Audiencia. Y estaban los cabildos, que es la representación del reino español en cada una de las ciudades. Era era el inspector de policía porque se encargaba de las construcciones, del mantenimiento de las obras públicas, de la regulación de los mercados, del abastecimiento y la administración de los bienes y mantenimiento del orden público en general. La estructura política de las colonias de Inglaterra era diferente. La corona inglesa, también manejada por el rey, el gobierno de colonias reales era la propiedad directa de la corona. Había las 13 colonias, no todas fueron iguales en su creación. Las colonias reales eran directas de la corona, daban cuentas en su economía, en su organización al rey. Pero también estaban las colonias de propiedad, eran las que el rey cedía por tierra al gobierno a unas personas por X o Y motivo,
como propiedad privada y estaban las colonias por carta o concesión, que eran compañías que llegaban a explotar este terreno y pagaban los impuestos a la corona. La colonia real está en Nueva Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte, Georgia, Nueva Jersey. Al lado derecho está el año en que fue creada cada una. Las colonias de propiedad está Pensilvania por William Penn, Delaware por Pittman y Maryland por Celsius Gilbert. William Penn era el rey cedió esta colonia o este terreno para explotación de la colonia por una deuda al papá. También se presentó en la de Celsius Calvert, que él era el secretario de Estado en Inglaterra, y al decir que él era cristiano, inmediatamente le quitan el cargo de manera bruta, sin las debidas formalidades, y en contraprestación al hijo le dan esta potestad para que explotara estos nuevos terrenos en América. Y las cartas de concesión que permitía a ciertas empresas poder realizar sus exploraciones aquí en América. Cada una de estas colonias tenía una asamblea legislativa, un gobernador representante del rey, muchas veces no querido porque pues él era una representación del rey impuesta por él, pero que estaba a cargo de recoger el impuesto. Estaba el Consejo, que era un cuerpo que actuaba como órgano legislativo y judicial, y el Poder Judicial, que en sí manejaba todo lo referente al manejo de tribunales y jueces. Como podemos ver, tanto España como Inglaterra se preocuparon por el control de sus personas, del control de la sociedad. Cuando hablamos de sociedad tenemos obligatoriamente que hablar de la organización política y de su economía. América, como es hoy en día, es el resultado de la creación en su momento determinado de la colonia, de un mestizaje que se presentó en Centroamérica y Sudamérica y un tipo de elitismo que se presenta en Norteamérica y aún hoy. Esto es lo referente a las características. Muchas gracias y a sus órdenes.